Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Respaldo a la actividad petrolera. El director de Planeación Nacional dijo que la economía depende en alto grado de los ingresos petroleros y que será muy difícil cambiar esa estructura en pocos años. Analizaremos este tema con Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Lo bueno y lo malo del plan de desarrollo. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó hoy un análisis del Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años. Su director, Oliver Pardo, nos acompaña para conocer los avances que generará, pero también en qué temas se quedó corto. Lupa a las ayudas monetarias. El gobierno anunció hoy la creación de una nueva herramienta que permitirá detectar quiénes están colados en los programas de subsidios y cuáles familias realmente los merecen. Y de pronto hoy no los están recibiendo. Les tenemos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quien respaldó la idea de que el país mantenga por más años la actividad petrolera. Este espaldarazo lo dio en virtud de que la economía tiene una alta dependencia de los ingresos que generan la extracción del petróleo, de gas y de minerales como el carbón. Veamos todo lo que dijo. Nosotros lo que vimos en el plan de desarrollo, y está clarísimo en el marco fiscal de mediano plazo, la estructura económica del país, la estructura de balanza de pagos, es una estructura en donde el peso de minerales como carbón y petróleo sigue teniendo mucha fuerza. Nosotros lo que decimos no tiene ningún sentido, no es posible, así uno soñara, no es posible acabar con la dependencia de petróleo y carbón en el corto plazo. La estructura económica del país es una estructura en donde el petróleo y el carbón tienen mucha importancia. Entonces lo que estamos diciendo es tratemos de avanzar, ojalá lo más rápido posible, pero el país tiene que aceptar esa estructura. Mientras nosotros cambiamos la matriz energética con turismo, con agroindustria, etcétera, pues necesitamos tiempo, eso requiere tiempo. El ideal es que tuviéramos una matriz exportadora como la que teníamos durante los años de la CEPAL, donde el peso de la industria y los servicios era muy importante. Por razones complicadísimas terminamos dependiendo cada vez más de petróleo y minerales no de transición, porque uno puede pensar, vamos hacia minerales de transición, cobre, litio, etcétera, ese es el ideal. Mientras tanto, nosotros decimos, la dinámica tiene que ser progresiva, pero entonces ahí el ritmo pues tiene que ser el gerente de Ecopetrol, tiene que ser la ministra de Minas y tiene que ser el ministro de Hacienda. Entonces nosotros en eso como planeación lo que decimos es, seamos conscientes de que no podemos romper la dependencia de petróleo y minerales. Lo decimos y está en el marco de mediano plazo. El marco de mediano plazo supone que Colombia va a recibir recursos de petróleo durante muchos más años. 7 años, ¿sí le parece poquito? 7 años para hacer la transición. Yo creo que todos los informes de Glasgow y todo esto, yo creo que el mundo no sabe cuánto tiempo sabemos en la transición. Además, cuando decimos ya logramos la transición, pues yo creo que nadie sabe. Nadie lo sabe. Y para analizar estas declaraciones del director de Planeación Nacional y las razones entregadas, quiero saludar al presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda. Doctor Lloreda, buenas noches. Gracias por atendernos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Es un gusto estar con usted y con toda la audiencia de Caracol. Doctor Lloreda, ¿cómo le parecen a usted estas declaraciones del doctor Jorge Iván González? Planeación Nacional hace parte del Gobierno Nacional que durante la campaña prometió que no se firmarían nuevos contratos de hidrocarburos por este tema de la transición energética y que aún después de conocidos los informes de las reservas de la semana pasada, pues todavía el gobierno no es muy claro, todavía el país no sabe si sí o si no se van a firmar contratos. El gobierno hace unos meses indicó que iban a tomar decisiones una vez se conociera el informe de reservas y recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. También en su momento, cuando estaba el ministro Campo, indicó que los tiempos de una transición energética en Colombia estarían condicionados a una transición en las exportaciones, también a que Colombia dependiese menos del petróleo, del gas, del carbón.
también de una transformación productiva y de una sostenibilidad y seguridad económica y fiscal. Eso no tengo duda, lo tiene claro el director de planeación. Él en distintos momentos ha sido enfático en cuanto a la importancia del hidrocarburo, pero pues pareciera que aún no hay una posición unificada al interior del gobierno y eso infortunadamente causa mucho daño. Doctor Lloreda, remitiéndonos al informe de reservas publicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y pues que nos tiene en medio de este debate, ¿por qué no nos ayuda a entender cuál es aquí tengo la gráfica en mi pantalla de las reservas de petróleo, es una gráfica de ese informe, ¿por qué no nos ayuda a entender cuál es la diferencia entre reservas 1P, reservas 2P y reservas 3P? Porque pues muchos están acomodando las cifras porque al final dicen, no, si miramos las 3P, tenemos petróleo para rato. Muy bien, debemos distinguir como tres cajones. Uno es el de reservas, otro es el que conocemos como recursos contingentes y otro recursos prospectivos. No podemos juntar peras con manzanas y con bananos. Respecto a las reservas, Saturno las dividimos en tres. Las reservas 1P, que es lo que realmente cuenta para saber qué tiene un país para poder comercializar de inmediato, es cuando hay una probabilidad de extraer y comercializar ese crudo o ese gas en más de un 90%. Y eso es fundamental desde el punto de vista de los activos de las empresas, es lo que vale desde el punto de vista de los activos. Ahí también encontramos en ese primer cajón las reservas 2P. Son aquellas que tienen una probabilidad de ser comerciales en un 50% y las reservas 3P en un 10%. Ese es el primer cajón. Luego pasamos al segundo cajón, que son recursos contingentes. ¿Estos cuáles son? Son aquellos en los cuales hay un descubrimiento, como por ejemplo los que tenemos costa afuera, pero en este momento no es viable de extraer ni hacerlo comercial por distintas razones, o porque se carece la infraestructura para poder sacar ese recurso, o porque desde el punto de vista económico no dan los números, o porque pues, hay algunas otras contingencias. Y lo otro son recursos prospectivos que la verdad no es más que pues cuando uno dice de pronto en el mar Pacífico hay petróleo y gas en razón A. Entonces no podemos mezclarlas. Por eso es importante. Es decir, solo tenemos que contar con estas 1P, son las más seguras, porque aquí ya lo que estoy viendo es que pasamos en el año 2021 de 2.039 millones de barriles al año 2022 en las reservas 1P, que usted ya nos acaba de explicar, a 2.074 millones de barriles. Es decir, un crecimiento pequeño, cuando miramos las dimensiones de estas cifras, de 35 millones de barriles. Por eso es que ustedes dicen que en menos de 8 años se nos acabaría el petróleo. Dos cosas. La primera es, cuando analizamos las reservas y los recursos contingentes, debemos entender que hay lo que se llama una reclasificación de reservas en razón de los precios. ¿Qué significa eso? Cuando los precios son altos, es factible ir por un petróleo o por un gas que es más costoso y que era difícil de sacar y que no estaba inicialmente como parte de las reservas 1P, de las probadas. Cuando los precios son altos, a veces hay reservas que pasan de 2P a 1P. Y esto es lo que esperábamos seguramente ocurrir en Colombia y seguramente esperaba el gobierno nacional. Pero eso no ocurrió. Y esa es parte de la preocupación que tenemos, porque si tuvimos un informe de reservas tan desalentador, digo desalentador porque medianamente se mantuvo en petróleo y cayó 11% en gas, con unos precios que estuvieron por encima de $100 el barril o equivalentes para gas, pues qué tal que hubiéramos tenido los precios del 2021, que el promedio fue $70 el barril, o los precios de este año. Entonces lo que estaríamos presenciando es una caída muy importante también en las reservas de petróleo. Entonces, lo quiero decir, los precios ayudaron a que no cayeran más las reservas en el país. ¿Pero esto por qué? Porque no estamos reemplazando el petróleo y el gas que en Colombia estamos consumiendo, que estamos utilizando.
Y eso es muy delicado, solo estamos reemplazando alrededor del 11% de lo que estamos consumiendo. Y eso se debe a que nos falta más exploración. Entonces, de ahí la importancia de revisar la política que hasta la fecha ha tenido el gobierno nacional a futuro. Esta es otra gráfica muy parecida a la anterior, pero no es de petróleo, sino de reservas de gas. Pasamos de 3,16, y lo mismo, reservas 1P, 2P, 3P, ¿sí? Año tras año, y me imagino que también están los recursos contingentes y demás. Pero aquí sí hay una caída de 3,16 a 2,82 más o menos terapiés cúbicos. Esa es la forma en que se miden las reservas de gas. ¿Por qué hay una mayor preocupación en este segmento, el segmento del gas en Colombia? Doctor Lloreda. Colombia tiene gas y tiene petróleo, pero lo cierto es que nos ha faltado y debemos impulsar con mayor determinación la industria del gas en Colombia. No solo incentivar, impulsar su consumo, también su producción nacional. No son señales adecuadas cuando vemos que los beneficios para otros energéticos no son los que además tiene el gas natural. No son señales adecuadas cuando escuchamos que hay quienes quieren que dependamos en materia de gas de Venezuela. Entonces, creo que Colombia debe, de una manera clara, determinada, apostar al gas natural, impulsar su consumo, impulsar su producción y impulsar, por supuesto, su exploración y destrabar aquellos recursos contingentes a los que hacíamos referencia. Entonces, pues no nos debe sorprender ver esa caída, pero yo creería que si hacemos algo, de pronto estamos a tiempo para que Colombia no pierda la autosuficiencia en gas y en petróleo. Cuando miramos estas reservas 1P de gas, que usted ya nos acaba de explicar cuál es la diferencia entre este tipo de reservas, pues el informe dice que estas reservas 1P nos alcanzan un poquitico para más de 7 años en Colombia. Cuando miramos gas, 7,2 años, si mal no recuerdo. Y el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, dijo en las últimas horas que él quería ver un informe diferente en 6 meses, que la Agencia Nacional de Hidrocarburos le presentara un nuevo informe donde le incluyera las reservas, todo ese potencial que tenemos costa afuera, que si fuera así, el reporte diría que tendríamos reservas para 20 años. ¿Es cierto, Colombia tiene reservas de gas para 20 años? El informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del que certifica bajo estándares internacionales cuáles son las reservas, los recursos que tiene Colombia en materia de gas, pues estos son muy claros. Estos ya contemplan el potencial que tiene Colombia, solo que ese potencial lo estamos viendo especialmente en lo que llamamos recursos contingentes. Entonces, pues estarle pidiendo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos cada 3 meses, cada 4 meses, hacer cortes. Los cortes se hacen cada año. El próximo corte es el 31 de diciembre del año 2023. Ojalá de aquí a allá algunos de los recursos contingentes que son en petróleo y en gas, que son recursos descubiertos, ojalá hayan logrado sortear las contingencias y puedan empezar a pasarse al cajón de las reservas, bien sea posibles, probadas, probables, ojalá sea así. Pero si en este momento alguien pide un informe, no le pueden dar uno distinto al que ya le entregaron. Lo otro sería tratar de ver qué maroma se hace con los informes, pero sé que ese no es el propósito del ministro de Hacienda. Doctor Lloreda, una pregunta final. De todas formas, ustedes plantean en un escenario de proyecciones un crecimiento en la producción petrolera para este año en 15.000 barriles en promedio por día para llegar a una cifra cercana a los 770.000 barriles y también en producción de gas un incremento del 11%. ¿Cómo se logrará esto si, por ejemplo, el precio del petróleo ha estado cayendo? Sí, seguramente eso no estimula mucho la producción. Y de otro lado, pues está toda esta incertidumbre de los contratos de hidrocarburos y también pues que muchas petroleras están entregando sus contratos. ExxonMobil, Emerald Energy, aparentemente Frontera Energy y demás. Víctor, varias cosas. La primera, las empresas definieron un plan de inversiones para este año, el año pasado. Ese plan de inversiones es muy similar al del año 2022, con una variación, y es que hay un incremento en la inversión en producción, y esto es porque las empresas están buscando la manera de producir lo más posible, aprovechando que los precios internacionales siguen siendo interesantes, eso es natural. El otro que vemos es que la inversión en exploración de parte de los privados, que son quienes durante casi 20 años han liderado la exploración en Colombia,
sí cae, infortunadamente cae a un 33%, y esta es reemplazada por Ecopetrol, que va a ser una inversión muy importante en exploración costa afuera, principalmente. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que el programa de inversión de este año se definió el año pasado, las empresas lo están cumpliendo, eso seguramente explica el ingreso de dólares al país en la industria, para poder cumplir esos programas y también para pagar los impuestos, obviamente. Ahora, en razón de cómo evolucionemos, pues, vemos a ver cuáles son los programas de inversión de los años siguientes. Pues esas cifras de inversión extranjera directa eran destacadas el fin de semana también por el propio presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Lo que pasa es que gran parte de esa inversión, no, más del 70, del 80%, tiene que ver con inversiones hacia este sector. Doctor Lloreda, muchas gracias. Pero Víctor, no se modifica el plan de inversiones. Lo distinto es que seguramente algunos de los recursos de inversión estaban afuera, y lo otro, pues la verdad es que las empresas algunas están trayendo dólares para pagar los impuestos absurdos que le impusieron al sector. Están tributando más a raíz de la reforma del año pasado, reforma tributaria. Gracias, doctor Lloreda. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Las opiniones del sector petrolero. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que habrá millonarias inversiones a propósito de este tema, pero en la modernización de 6 aeropuertos en el país. Ya les contamos todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos. El Plan Nacional de Desarrollo, bautizado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, ya está en plena vigencia y será la hoja de ruta de este gobierno hasta el año 2026. Pero ¿qué tan acertadas son las políticas y los planes que contiene? Para analizar todo este tema, quiero saludar al doctor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Pardo, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. En términos generales, ¿este Plan Nacional de Desarrollo cree usted que está bien enfocado frente a las necesidades de nuestro país? Pues lo primero que hay que mirar son las bases del Plan Nacional de Desarrollo, en particular lo que el plan denomina los ejes de transformación, que van muy en línea con las prioridades del gobierno Petro en términos de una mayor participación del Estado en la construcción de nuestra sociedad y en general en la vida socioeconómica. Cuando hablamos de inversiones durante estos 4 años, nos encontramos con esta cifra, 1.154 billones de pesos. Es una cifra que inclusive pues no la alcanzamos a dimensionar, es muy grande, no nos cabe en la cabeza. Pero me pareció entenderles a ustedes que esta cifra cae frente al Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Duque. Es una pregunta muy interesante y difícil de responder, porque efectivamente, si traemos a pesos de 2022, el Plan Nacional de Desarrollo de Duque asciende a más de 1.300 billones de pesos, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro asciende a 1.150 billones de pesos. ¿A qué obedece esa diferencia? Principalmente a que en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque había la financiación pública iba acompañada de la participación de la inversión privada. En el Plan Nacional de Desarrollo de Petro no hay participación privada en las inversiones públicas. Las asociaciones público-privadas desaparecen en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Y es por eso que el monto de inversión en el Plan Petro es menor que en el plan de Duque, pero paradójicamente la financiación pública de esas inversiones es más grande en el plan de Petro, precisamente porque el plan de Petro no utiliza recursos privados para la financiación de la inversión pública. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que se acaban las alianzas público-privadas o es un tema netamente contable? Es un tema más que todo contable en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo de Petro no cuenta con la inversión privada, no cuenta con agentes privados como socios de la inversión pública. Desaparece y por lo tanto toda la inversión en el plan plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo de Petro es exclusivamente pública, mientras que en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque había un componente privado.
Bueno, hablemos de cómo serán distribuidos estos recursos, más de 1.100 billones de pesos durante los 4 años, ¿no? Eso es lo que usted le llama las prioridades o los pilares del Plan Nacional de Desarrollo. Seguridad humana y justicia social, el 64% de los recursos, convergencia regional 12%, transformación productiva 10%, derecho a la alimentación 4%, ordenamiento del territorio 2%, estabilidad macroeconómica 7%. ¿Cómo ve usted esta distribución de los recursos? ¿Están bien enfocados? Pues hay que mirar que si uno excluye ese elemento de financiación privada en la inversión pública, de hecho no hay muchas diferencias entre los planes nacionales de desarrollo de Duque y de Petro. Las prioridades son básicamente orientadas hacia una sociedad más igualitaria y a un desarrollo territorial más amplio. Por supuesto, el diablo está en los detalles y hay que mirar muy específicamente en los presupuestos generales de la nación de cada año cómo es que se van a invertir esos recursos en programas específicos. Pero sí hay recursos para programas sociales, porque al final, más allá del cuento macroeconómico de esto y de las cifras globales y cómo se distribuirá la plata, la gente se pregunta si a los más vulnerables seguirán apoyándolos. Claro que sí, ese es precisamente el plan. Dicho todo lo anterior, es importante que a la hora de que se materialicen estas inversiones hubiese una participación ciudadana mucho más activa en el destino específico y en la programación y en la ejecución de estos recursos para programas particulares, y que también hubiera más participación de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de las ONG, de la academia, en fiscalizar y dar una veeduría a cómo se utilizan estos recursos. Y es la parte más importante, más allá de que se diga que se van a invertir X billones de pesos en programas sociales, necesitamos una participación de la ciudadanía mucho más activa en la planeación de estos recursos, en la ejecución de estos recursos y en la fiscalización y veeduría de cómo se está organizando la plata. Mientras que los ciudadanos colombianos no nos apersonemos de cómo es que se están utilizando nuestros recursos públicos, cómo se planea la inversión, cómo se ejecuta y cómo se están utilizando los recursos, pues va a ser muy difícil que la plata le llegue realmente a quienes más lo necesitan. A propósito de fiscalización de recursos, doctor Pardo, el Plan Nacional de Desarrollo crea como nuevos fondos para administrar la plata. ¿Ustedes cómo ven eso? Honestamente lo vemos con mucha preocupación. Nosotros entendemos que la contratación pública en el marco de la Ley 80 es bastante complicada y que debería ser más flexible. Dicho lo anterior, el hecho de que se abran las puertas a que muchos fondos tengan la posibilidad de hacer contratación, no en el marco de la Ley 80 de contratación pública, sino en el marco de las normas de derecho privado, va a generar problemas de transparencia. Va a ser más difícil que la ciudadanía vea cómo se están invirtiendo los recursos manejados por esos fondos. ¿Usted se refiere a que se abre la posibilidad de asignar a dedo contratos sin que exista como una competencia y varias propuestas, como ocurre hoy en día, sobre todo de bajo monto? ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues nos preocupa demasiado, porque ciertamente es cierto que en el marco de la Ley 80, quienes pueden participar de la contratación pública son muy pocos. La verdadera solución y un punto que no se está discutiendo lo suficiente en el país es que hay que modificar la Ley 80 para que la contratación pública sea mucho más flexible. Pero uno no puede buscar flexibilidad a costa de transparencia, que es lo que está pasando con este Plan Nacional de Desarrollo. Podrá ser la contratación mucho más flexible, pero mientras que se haga bajo normas de derecho privado, va a ser muy difícil para nosotros poder tratar de fiscalizar y mirar cómo se están invirtiendo los recursos públicos. Doctor Pardo, es que son muchísimas las cosas que trae este Plan Nacional de Desarrollo, pero cuando se treparon tanto los precios de la energía, hablamos en algún momento de los famosos indexadores, que son como esos indicadores sobre los cuales se determinan los incrementos de ciertas cosas que tenemos que pagar los colombianos. Y el Plan Nacional de Desarrollo como que cambia un indexador general para que no esté tan atado a la inflación. ¿Eso en qué consiste y cómo lo ven ustedes? Víctor, es que el problema no es que
los ciertos elementos o ciertas cosas estén indexados a la inflación. El verdadero problema que tenemos en el país es que están indexados al salario mínimo. Nos acostumbramos a medir las cosas en términos de salarios mínimos. Y el gran problema es que el salario mínimo ha venido creciendo y muy seguramente va a seguir creciendo a un ritmo no solamente más alto que la inflación, sino más alto que la inflación y la productividad. Y tenemos que pensar, dar dos discusiones. Por un lado, disminuir el ritmo a que aumenta el salario mínimo. No porque el salario mínimo aumente muy rápido, vamos a tener más disponibilidad de recursos para los trabajadores. Por el contrario, vamos a tener más desempleo y más informalidad. Y por otro lado, si tenemos cosas indexadas en salarios mínimos, aquello que está indexado en salarios mínimos va a estar creciendo por encima de la inflación y eso no tiene ningún sentido. Es importante que nos deshagamos del salario mínimo como unidad de medida y busquemos otras medidas como la unidad de valor tributario o como la unidad de valor básico como unidades de medida para cosas como multas y otros elementos que están indexados en este momento en términos de salario mínimo. Doctor Pardo, muchas gracias. Una feliz noche. Muy interesante todas estas observaciones que hacen ustedes desde la Javeriana. Feliz noche. Muchas gracias. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánta gente se ha cambiado de operador a otro en telefonía celular. Las cifras son gigantescas. Ya volvemos. Regresamos al Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 12,2 billones de pesos y corresponde a la inversión que se realizará por medio de la Agencia Nacional de Infraestructura para modernizar o mejorar, ampliar las capacidades de 6 aeropuertos del país. De estos, hay 2 en Cartagena, uno de ellos nuevo, 1 en San Andrés, 2 en Cali y el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Estas obras generarán más de 200.000 empleos directos e indirectos y permitirá aumentar la capacidad del sector aéreo nacional para atender a 90 millones de pasajeros al año. Y comprar una vivienda nueva en Colombia se está volviendo este año un sueño difícil de alcanzar. Las alzas en el primer trimestre en los inmuebles para estrenar superan hasta el 14% en algunas ciudades. Esto además ha presionado el precio de los arrendamientos que también están disparados. Los precios de la vivienda nueva están por las nubes. Según el DANE, el encarecimiento promedio durante el primer trimestre del 2023 en comparación con el primer trimestre del año anterior fue del 9,28% para los apartamentos y del 11,64% para las casas. Así las cosas, el alza promedio fue del 9,39%. Pero los ciudadanos aseguran que los incrementos los han sentido no solo en la vivienda nueva, sino también en el valor de los arriendos. Todo se ha subido últimamente, el predial y todo, ¿no? De manera que ya es muy difícil para las personas o adquirir una vivienda y muy oneroso vivir en arriendo. Las regiones con mayores alzas trimestrales en el precio de las viviendas fueron en su orden Villavicencio, Manizales, Ibagué y Pasto, en contraste con las que tuvieron menores variaciones que fueron Cartagena y Cundinamarca. Esta escalada de precios en la vivienda nueva hace que muchas familias no logren por ahora financiarse su vivienda propia y deciden conseguir en arriendo presionando los cánones. Y así lo corrobora el DANE, que informó de un alza promedio del 40,2% en el país. Asimismo, las altas tasas de interés de los créditos hipotecarios podrían estar incentivando este panorama difícil. Uno vivir en arriendo, pues bueno, veo que hay una facilidad porque bueno, si se quiere ir uno para otra parte sí, ¿no? Pero ya por tener vivienda propia está bastante difícil hacerlo. Es más fácil que busquen arriendo pues por la cuota inicial, el crédito. Para muchas familias, las viviendas usadas ahora son la mejor alternativa. Para compradores que ya no ven atractiva la nueva por el alto costo de los insumos y por la dificultad de acceso a los subsidios. Las familias encuentran en el mercado del usado un precio más benéfico. Las regiones con mayor porcentaje en los cánones de arriendo son Bogotá, Risaralda y Cundinamarca. Y el gobierno anunció hoy una nueva estrategia para identificar a las familias que están recibiendo ayudas del Estado y determinar si hay colados o si por el contrario hay familias que requieren los subsidios pero no los están recibiendo. El Registro Social de Hogares es un nuevo instrumento que el Gobierno Nacional construirá con la ayuda de las entidades territoriales y su objetivo apunta a corregir todos los errores que se han registrado en los diferentes programas sociales del país. Reunir toda la información que existe antes, Sigue, Sirven,
sigue Familia en Acción, sigue toda la información que teníamos, pero ahora se integra con los registros administrativos. Con esta nueva herramienta, el gobierno sabrá con mayor precisión la calidad de vida de cada familia colombiana. Por ejemplo, cuáles están realmente en condición de vulnerabilidad, cuáles personas han recibido ya subsidios del Estado, quiénes están colados en esos programas y quiénes no deben recibir más esas ayudas. Con esto tenemos mucha mayor precisión para saber quién está recibiendo subsidios, quién debería recibir porque no lo está recibiendo, quién que está recibiendo no los debería recibir porque tiene ingresos suficientes. Entonces esto nos permite mejorar lo que nosotros llamamos los errores de inclusión y exclusión. El ciudadano de a pie no debe hacer absolutamente nada en este proceso, pues son las entidades del gobierno nacional las que tienen las bases de datos y tendrán que hacerse parte activa de esta nueva estrategia, aportando y cruzando la información. El registro social de hogares se debe hacer a través de la página del Departamento Nacional de Planeación. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato interesante como siempre. La Comisión Reguladora de Comunicaciones reveló que desde que existe la ley de portabilidad numérica se han registrado 43,2 millones de traslados desde un operador de telefonía celular hacia otros operadores. Es decir, esa cifra comprende desde agosto de 2011 hasta marzo de este año. Solo en el primer trimestre de este 2023 se reportaron 1,78 millones de traslados. Al mirar quiénes son los mayores receptores de usuarios, la compañía WOM figura en el primer lugar. Le siguen Claro en el segundo puesto, muy de cerca, y un poquitico más lejos está Movistar en el tercer lugar. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.